días a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Cielo del Mes. Como sabéis, es un formato habitual de este evento de conferencias astronómicas que hacemos cada mes, generalmente el último sábado de cada mes o el primer sábado del mes siguiente. Se compone de dos partes, una parte inicial de efemérides y noticias, es decir, hechos importantes astronómicos que van a tener lugar ese mes, y noticias relevantes de astronomía. Y la segunda parte es una charla científica, muchas veces astronómica, o también se le llama charla técnica. Bueno, hoy es un día especial porque para mí es un gran honor presentar a estos dos comprometidos socios que tienen en común ser unos chicos listos de la lista, admiradores o cazadores de cometas, y ahora sabréis por qué. Bueno, aquí a mi derecha está Israel Pérez de Tudela, nacido en Sevilla, es ingeniero superior en informático por la universidad del mismo nombre, aficionado a la astronomía desde los 10 años, practicándola con telescopio propio de los 18, fundador de la lista de correos Astronomía Sevilla hace 22 años, germen de esta asociación de Astronomía Sevilla y socio número 1. Bueno, no hemos traído. No se ha traído el cartel, pero vamos, yo digo, ¿esto qué es? Y este es un 1, ¿eh? Socio número 1 de la asociación. Es uno de los fundadores, pues. El 5 de agosto celebraremos nuestros 16 cumpleaños y espero que hagamos algo y te damos las gracias entre todos. Recuerdo que hace años yo asistía sin nombre, nadie me conocía, de oyente a todos los cielos del mes que hacíamos en la Casa de la Ciencia. Y había dos genios ya mayores que los daban siempre, Paco Cordero y José Antonio Pleguezuelo. Recuerdo a ambos con cariño. Anonadado por su sapiencia astronómica y conocedor de la lista de correo, pregunté con humildad al segundo sobre cómo podía permanecer dentro de ello y me derivó a un joven de nombre Isra, que estaba entre el público y que con la simpatía que lo caracteriza tomó nota de mis datos y así entré, sintiéndome desde el principio en mi casa. Irra tiene varios telescopios y siempre ha optado por la astronomía visual. Recientemente ha adquirido un telescopio de 18 pulgadas, yo creo que es el más gordo de todos los que tenemos por aquí, tiene casi medio metro el espejo, con el que se ha propuesto realizar la observación detallada de todos los objetos Messier. Sabéis que Messier le conocían en la corte de Luis XV de Francia como el cazador de cometas. Y este hombre, cuando buscaba los cometas, pues encontró un montón de objetos que ahora le damos el nombre de objetos de cielo profundo. Nebulosas, galaxias, cúmulos. Así tuvimos el primer catálogo de objetos de cielo profundo. Son objetos que no son del sistema solar y que no son estrellas. Pues Irra se propone publicarlo a través de su blog, El Hurón de los Cometas. ¿Le gustan o no le gustan los cometas? A veces nos regala su admirable descripción detallada de aquellos objetos que ve él con su telescopio. Ha adoptado diferentes roles directivos en Astronomía Sevilla y participado en muchas de sus actividades desde entonces. Puso en marcha la salida para principiantes y da gusto oírlo cómo se emociona describiendo los objetos que ve por su ocular y que a veces dibuja y te contagia por su emotividad. Él nos dará efemérides de mayo y noticias actuales. Y aquí a mi izquierda tenemos a Jorge Gil Rostra, nacido en Burgos, es químico, investigador del Instituto de Ciencias de Materiales, que lo llevan entre el CSIC y la Universidad de Sevilla. Jorge es aficionado a la astronomía desde que era niño. Me dice, recuerdo especialmente la visita del cometa Halley en 1986, cometa. Espero volver a verlo en el 2061. ¿Seguro? Por diversos motivos, no he sido un aficionado en serio hasta que no llegué a Sevilla en 2006 y contacté con una lista de correos denominada Astronomía Sevilla para hacer el seguimiento de la oposición de Marte de ese año. En la actualidad tengo dos telescopios, un Smica Segrain de 9,25 pulgadas, ya sabéis, un catadióptrico, esto de que aumenta su longitud focal porque la imagen va y viene varias veces, un refractor ED70 y varias cámaras dedicadas a astrofotografía. En cualquier caso, dice Jorge, tengo más equipo astronómico que tiempo para usarlo. Suele pasarnos a mucho, ¿eh? Y es que me cuesta mucho salir al campo a observar.
pero tengo la suerte de tener un pequeño patio donde puedo hacer astronomía urbana. Mis intereses se centran en los objetos del sistema solar y en la astrofotografía planetaria de alta resolución. Mi objetivo para el futuro es desarrollar proyectos de colaboración PROAM, ya sabéis, esta ciencia ciudadana de colaboración entre profesionales y aficionados, que combine de alguna forma mi profesión con mi afición. Jorge es socio de la Asociación Astronomía Sevilla desde 2017, representa la sobriedad y necesaria cordura castellana en nuestras andaluzas y folclóricas reuniones de junta directiva. Vocal de la Comisión de Formación, también desde entonces, tiene muchos proyectos de formación en su mente, de los que estoy seguro nos aprovecharemos. Secretario de la misma durante 3 temporadas ya, es el encargado de la difícil tarea de llevar los papeles de Astronomía Sevilla. Su conferencia se titula Técnica de observación segura del Sol, preparando la triada de eclipses solares de 2026-2028. Y nada, pues pido un aplauso para ellos. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, creo que sí. Bueno, subo un poco más. Bueno, pues vamos a empezar con las efemérides astronómicas, un mes más. Como siempre, pues... ¡Ay! Se me ha olvidado. Tenemos aquí un pequeño... Es este, ¿no? Vale. Tenemos aquí un pequeño índice de las cosas que vamos a ver. Pues, como siempre, empezamos con nuestra hoja del cielo del mes. Las salidas y puestas del Sol y de la Luna durante el mes de mayo, los planetas que van a ser visibles, las distintas fases de la Luna y las conjunciones más relevantes, y bueno, y luego unas noticias que he destacado 3 noticias que a principio de mes eran interesantes, y una última que sabéis que ha salido recientemente, la semana pasada, de la detección de vida en un exoplaneta. La tengo puesto como noticia de última hora. Bueno, pues como siempre, en la hoja del mes que os han repartido, pues ya sabéis que tiene un planiferio que, como siempre, tenemos que ponernos con el norte, que supongo que estará para allá, a nuestra espalda, levantarlo hacia acá, y entonces de manera que queda el norte hacia la izquierda, y eso veríamos el cielo, de esta manera veríamos el cielo que tenemos a mitad de mes, a mitad de mayo, a las 9 de la... el día 1 de mayo, 15 de mayo, perdón, a las 11 de la... El 15 de mayo a las 11 de la noche. Y ahí tenéis el listado, bueno, de lo que son las efemérides más importantes que van a ocurrir durante el mes de mayo. Vamos a repasarlo también durante esta primera sección mía, empezando con la salida y puestas de la Luna. Quería hacer un poquito, tomarme un tiempo en esta transparencia que he puesto aquí, porque creo que tiene muchísima información. Esta página web está bastante bien, yo no la conocía, de meteogram.es. Porque aporta muchísima información que nos puede ayudar a entender mucho cómo va pasando las estaciones, cómo es el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol y cómo eso varía en nuestro día a día, ¿no? Aquí podéis ver en esta columna de aquí cuáles son las horas de salida y de puesta del Sol. Vais viendo que cada vez el Sol a lo largo del día se está poniendo, o sea, está saliendo más temprano y se está poniendo cada vez más tarde, con lo que cada vez tenemos más horas de luz y menos horas de noche. Eso también se puede ver aquí, lo vais viendo aquí, como las horas del Sol el día 1 de mayo son 13 horas de Sol, 13 horas y 45 minutos, el día 15 de mayo será 14 horas y 11 minutos, y el día 31 de mayo será 14 horas y 33 minutos. La noche será entonces cada vez más corta, desde las 10 horas y 14 minutos que tenemos a principios de mayo a las 9 horas y 26 minutos, o sea, casi 45 minutos menos de noche, apenas en un mes, ¿no? Y luego también algunas cosas importantes que son interesantes conocer es que aunque la salida del Sol y la puesta del Sol siempre nosotros la entendemos como cuando el Sol se pone por el horizonte y sale del horizonte, en realidad para nosotros los astrónomos hay varias puestas de Sol. O sea, está la puesta de Sol civil, que esa es la que se entiende cuando el Sol justamente se pone. Luego tenemos la náutica, que es cuando el Sol está, no sé si me parece, 12 grados bajo el horizonte, y la astronómica, que es cuando está ya 20 grados bajo el horizonte. Eso implica que cuando el Sol está ya tan bajo, debajo del horizonte, esta noche astronómica, que como se conoce, o el crepúsculo astronómico, es cuando el cielo ya ha llegado a su máxima oscuridad, ¿vale? Pues solo cuando se pone el Sol, siempre se ve que, aunque se ha puesto el Sol, se ve que el cielo todavía está claro, todavía hay una franja de luz. El tiempo que tarda esa franja de luz desaparecer en el cielo, que está todavía el Sol iluminando las capas altas de la atmósfera,
pues es el tiempo que transcurre entre el crepúsculo civil y el crepúsculo astronómico. Y ocurre algo también especial en verano, que por eso decía, me voy a entender un poquito más, que en verano, que nos estamos acercando ya a verano, o sea, el mes que viene ya mayo, ya queda casi un mes solamente para el solsticio de verano, el Sol está muy alto en el firmamento, por eso también nos da más perpendicular y por eso hace más calor. Eso también implica, son más horas de Sol, pero por la noche ocurre lo contrario, es decir, el Sol por la noche está desde nuestra latitud muy cerca de lo que sería el horizonte de la Tierra. Con lo que entonces el Sol va, su tránsito por la noche es como más rasante, por decirlo de una manera. Y eso se ve en la duración, precisamente, del tiempo que pasa entre el crepúsculo civil y el nocturno. Si os fijáis, a ver dónde estaba ese dato, va alargándose, me parece que era... aquí creo que es no me acuerdo dónde estaba, estaba por aquí puesto el tiempo, aquí me parece que, ¿no? 36 minutos, va alargándose el tiempo, sí, aquí está, perfecto. Este es el tiempo que dura el crepúsculo astronómico de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, el 1 de mayo serán 36 minutos los que son necesarios esperar desde que el Sol se pone hasta que el cielo está totalmente oscuro, mientras que el 31 de mayo serán 42 minutos. O sea, cada vez se alarga más el tiempo también que se tarda en hacerse totalmente de noche. Por eso, y ya con esto ya termino, la noche astronómica, que quizás es lo más importante para nosotros como astrónomos, el momento en el que podemos disfrutar más del cielo con la máxima oscuridad, se va acortando bastante, mucho más de lo que se acorta el tiempo realmente de noche que hay. A principio de mes vamos a tener 7 horas prácticamente de noche astronómica, mientras que a final de mes vamos a tener 5 horas y 46 minutos. Vamos a tener 1 hora y cuarto menos de noche astronómica, para poder observar el cielo. Bueno, yo creo que con esto pues he cubierto todo lo que quería explicar sobre el tema de la salida y puesta del Sol. Tenemos lo mismo con la Luna, aquí tenéis las diferentes horas de salida y puesta de la Luna, se ve muy bien el tránsito de luna llena y luna nueva. Cuando pasa de la luna llena, claro, el Sol, la Luna empieza a aparecer, después empieza a salir después de la puesta del Sol, por eso veis aquí que en un momento determinado, bueno, pues sale a las 22:36, ya al día siguiente a las 22:37 y en un momento cambia porque empieza a salir ya de madrugada, ¿no? Después de medianoche. Y cuando llega la luna nueva, pues al revés, la luna sale justo después de que salga el Sol, ¿no? Y entonces pues aquí se va viendo como la salida hasta que vuelve otra vez a cambiar, ¿no? Claro, que aquí lo más interesante de esta transparencia, quizás, de esta parte, es saber cuándo es el mejor momento para nosotros observar. Obviamente siempre los mejores momentos no es cuando tenemos luna llena, que el cielo está demasiado iluminado. Para nosotros los mejores momentos van a ser también en la parte de la que está más cercana al final del mes, que es cuando tenemos la luna nueva. Y aquí también tenemos la distancia de la luna, de la Tierra a la Luna, que va variando, porque sabéis que la órbita de la Luna no es una órbita totalmente... no es siempre la misma, sino que se va alejando y acercando de la Tierra, ¿no? Y por eso tenemos el apogeo y el perigeo, que son los momentos en los que la Luna está más cerca y más lejano de la Tierra. Bueno, y aquí podéis ver pues, la distancia media de cada uno de esos días en los que estaría la Luna. El siguiente punto que vamos a tratar son los planetas visibles que vamos a tener durante el mes de mayo. Tenemos bastantes planetas visibles, pero lamentablemente están o bien al principio de la tarde o bien justo antes del amanecer. Entonces vamos a poder ver pocos planetas, o no, mayo no es el mejor mes para poder ver planetas desde nuestras casas. Marte y Júpiter están visibles todavía, pero como podéis ver es prácticamente, no sé a qué hora era esto, pero lo simulé como si fueran las 8 de la tarde, una cosa así, y el Sol se pondría, no, más tarde, serían las 9 o las 10, eso se pondría desde hacía poco tiempo, y Marte y Júpiter junto con la Luna estarían muy cerca ya del horizonte, ¿no? Entonces, esto a principios de mayo. Luego tenemos a Venus y a Saturno y a Mercurio, que también son visibles, pero pasa lo contrario. A principios de mayo, el día 1 de mayo, pues va a estar visible prácticamente casi antes del amanecer, ¿no? Entonces va a ser también muy complicado para poder observarlo. De las distintas fases de la Luna y de los hechos importantes dentro de la efeméride de la Luna, podemos tener aquí un calendario lunar. Obviamente, como os comentaba, en estos días del mes será cuando sería más interesante pues ir al campo a observar, ¿vale? A partir del día 22 más o menos hasta el día 31, que es cuando ya tenemos la Luna en cuarto menguante.
Y las distintas efemérides de la Luna, pues son el 1 de mayo tenemos una libración sur, la máxima libración sur, que quiere decir que la Luna sabéis que se balancea, hace un movimiento de balanceo y entonces no nos muestra siempre, aunque nos está mostrando siempre la misma cara, no es exactamente siempre la cara, y algunas veces nos muestra un poquito más del sur, unas veces nos muestra un poquito más del norte, unas veces un poquito más del este y otras veces un poquito más del oeste. Entonces el 1 de mayo, pues sí que tenemos que la Luna nos muestra un poquito más del sur y se podría ver el polo sur, donde hay cosas curiosas, como cráteres donde nunca llega la luz, y por eso ahí se piensa que puede haber agua, bueno, no se piensa, se sabe que hay agua, hielo en el fondo de esos cráteres, pero la Luna va a estar solamente un 18% iluminada, con lo que entonces va a ser muy complicado de observar. El 3 de mayo pasa lo mismo con la libración este, pero bueno, como tenemos la Luna en fase creciente en ese momento, pues sí que va a ser, porque va a estar al 37,7% de iluminación, se va a ver además a primera hora de la tarde, entonces va a ser un buen momento para poderla observar. El 11 de mayo es cuando la Luna está en su apogeo, es decir, cuando está más lejos de la Tierra, ¿vale? Y entonces sería una mini luna, sería cuando la Luna se ve más chiquitita, y además está la Luna al 98,5, es prácticamente una luna llena, con lo que todo lo que vamos a ver es una mini luna llena, ¿vale? Cuando la Luna está más lejos de la Tierra coincide con luna llena además. El 15 de mayo tenemos la máxima libración norte, es decir, que la Luna está así inclinada más hacia nosotros. También, como la Luna está muy llena, pues es un buen momento para ver el polo norte de la Luna. 19 de mayo, oeste, ahora lo que nos muestra la Luna es esta parte de aquí, aunque está bastante iluminada, el problema es que ya estamos en cuarto menguante, y entonces la Luna sale a las 2:40 de la madrugada y es difícil pues, estar a esa hora despierto para poderla observar. El 26 de mayo la tenemos en superigeo, es decir, cuando la Luna está más cerca de la Tierra, con lo típico esto de las superlunas o las lunas gigantes, estas que siempre se hablan los medios de comunicación. El problema es que la Luna ese día, el 26 de mayo, está solamente iluminada un 0,8%, es prácticamente luna nueva, así que no se va a observar, no se puede apreciar esa diferencia, ¿no? Porque la Luna va a ser una línea finísima, por eso pongo durísimo reto, porque casi no se va a poder observar. Luego tenemos otras dos fechas más que igualmente, la del 28 de mayo es complicada por lo poco iluminada que está la Luna, y el 31 de mayo, bueno, pues sí que hay una buena oportunidad. Respecto a las conjunciones que se van a dar en el firmamento, vamos a tener el día 4 de mayo a la Luna con Marte y con el pesebre muy bonito de ver, yo creo que eso sí que puede ser una... además aquí estoy representando a las 12:47 de la noche, con la Luna en cuarto creciente, creo que va a estar en ese momento. Pues eso, muy bonito de observar esta conjunción, y además con una buena parte de la noche para verlo desde el principio del atardecer hasta el último momento. Luego tendremos el 23 de mayo la Luna, Neptuno y Saturno en conjunción, y el problema es que esa conjunción solo la vamos a poder ver muy tarde en la noche, casi antes del amanecer, a las 6 menos 10 la había puesto aquí, y obviamente también Neptuno solamente se puede observar con telescopio. Veis que Neptuno está a mitad de camino entre Saturno y la Luna, y no va a ser visible a simple vista, pero bueno, con un telescopio sí lo podríamos ver. Y el 28 de mayo, que es la conjunción más complicada y que no recomiendo ningún, porque conjunciones entre la Luna y Júpiter suele haber bastante, y aquí lo que ocurre es que esta conjunción se va a dar justo antes de que se ponga, o sea, justo después de que se ponga el Sol, y a continuación ya la Luna, que está creciente, muy pequeñita creciente, se pondrá, y Júpiter también, con lo que entonces tendremos muy pocos minutos realmente para observarla, y va a ser muy complicado. Así que si no la vemos tampoco pasa nada, que habrá otra oportunidad otros meses. Y ya entramos en la fase de las noticias. La primera noticia que os traía, que para mí ha sido relevante, es el tema de los recortes que está aplicando la administración Trump en la NASA. Lamentablemente, pues dentro de la nueva administración, bueno, pues hay mucha de ideología también. Es una administración, pues eso, muy que ha sido elegida por lo que defendían y su manera de ver el mundo. Y dentro de su ideología, todo lo que tiene que ver con la ciencia y todo lo que tiene que ver con aquellos datos que aportan información sobre cambios climáticos y demás, pues como que no está muy bien visto, y prefieren hacer oídos sordos, taparse, enterrar la cabeza debajo de un hoyo, en vez de intentar pues, averiguar la realidad, ¿no? Entonces, por eso, creo yo, ha sido uno de los motivos que ha llevado a este recorte de 5.000 millones de dólares, que se dice pronto, ¿no? 5 billones ingleses, como dicen, sabéis que los ingleses utilizan el billón para los 1.000 millones, pues 5 billones de dólares, utilizando el billón como cifra norteamericana, es lo que se le va a recortar a la NASA, un 20%.
especialmente además en algunos sitios concretos, en la parte de astrofísica, que se supone que es la que se dedica a la parte más teórica dentro de la NASA, que eso es malísimo porque implica un recorte en lo que son las investigaciones básicas de un país, en la parte de la física solar, que va mucho también con el tema del calentamiento global y todo demás, en las ciencias de la Tierra, que estudia la atmósfera y estudia también el comportamiento del Sol, y las ciencias planetarias, como pongo allí, con lo de esos distintos niveles de reducción, ¿no? Un 60%, un 50% y un 30%. Además, el telescopio que se iba a poner en la atmósfera, que ya está construido, y lo que estaba esperando era tener una ventana de lanzamiento y planificar cuándo sacarlo, para estudiar la materia oscura, con el nombre de una mujer, que es curioso también esto, que sea un telescopio con el nombre de una mujer, se queda sin presupuesto, y entonces no se sabe cuándo se va a lanzar, y el telescopio ya está hasta construido, ¿vale? Y la administración Trump ha decidido no asignarle más dinero de momento, y han cancelado ya las misiones de retorno de muestras de Marte, que iban a ser una de las misiones estrellas de la NASA de los siguientes años, y una sonda que se iba a enviar a Venus para estudiar su atmósfera, que era la Da Vinci esta, ¿no? ¿Por qué es importante este recorte? Bueno, pues es importante, además de todo por lo que significa que tiene más de ideología en realidad que de otra cosa. La NASA ha ido sufriendo un recorte en su presupuesto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces estáis viendo ahí, como veis, este es el gráfico de lo que se ha invertido en la NASA, o lo que el presupuesto dedicado a la NASA desde los años 60, y veis el pico tan grande que fue para la llegada del hombre a la Luna, que nos permitió llegar a la Luna, que fue un hito para la humanidad, y luego como desde ese momento se ha ido bajando el presupuesto, y ahora ahí en ese último punto se va otra vez a bajar otro 20% más de su presupuesto, ¿no? Por otro lado, como os decía, es un recorte ideológico totalmente a la clara. La ciencia es una de las pocas actividades a nivel de toda la humanidad, de todo el planeta, que nos beneficia a todos por igual, independientemente de donde nazcamos y la ideología que tengamos. El avance de la ciencia es un avance para la humanidad, entonces por eso esto es tan importante. Y además, la ciencia básica, esos recortes tan brutales que va a haber en astrofísica, son los pilares que van a permitir la ciencia futura. Entonces, al recortar ahí, estamos no recortando solamente la ciencia actual, sino la que vendrá más en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos de estos recortes, de estas cosas? Obviamente es una noticia malísima, sobre todo para los Estados Unidos, porque es que eso es lo que ocurre, o sea, por ir un poco más allá de la noticia, lo que va a ocurrir es que obviamente otros países no van a quedarse a la saga, y hay un país que está compitiendo con Estados Unidos en su hegemonía global, que es China, y mi impresión es que China va a adelantar a Estados Unidos en muchísimas cosas relacionadas con el espacio. Por ejemplo, una de las misiones que tiene China, que es la Tianwen 3, que ya se iba a adelantar un par de años en la recogida de muestras de Marte y traerla a la Tierra, no es que se adelante, es que va a ser a lo mejor la única que traiga muestras, porque todavía los Estados Unidos están vendiendo que las muestras que ellos iban a traer, bueno, los chinos lo van a traer primero, pero nosotros vamos a traer muestras de mejor calidad, porque vamos a traer muestras de varias partes del planeta o de varias zonas del planeta, mientras que los chinos solo van a traer de una zona del planeta. Pues ahora ni eso, o sea, los chinos van a ser los únicos que traigan muestras del planeta. Y obviamente la ciencia seguirá avanzando, pero vendrá de mano de otros países en vez de Estados Unidos, que hasta ahora pues sí que ha sido un relevo, como el foco o el faro que nos guiaba, ¿no? y que seguíamos. Yo estimo también que habrá una fuga de cerebro probablemente, o sea, Estados Unidos siempre ha sido como una zona en donde muchísimos científicos han ido a investigar porque estaban muy bien financiados, ahora dejarán de estar también financiados, por lo menos en todo lo que tenga que ver con astronáutica, con el tema de astronomía, y que este recorte, como digo, pues va a ralentizar el futuro, pero no lo va a detener ni muchísimo menos, ¿no? Porque la ciencia, afortunadamente, es mayor que un único país. El siguiente noticia que os traía es la de un misterio que ha aparecido en Marte, que es una roca que muy bien no se sabe de dónde viene, y esta noticia viene a través del rover Perseverance, que es uno de los rovers que la NASA puso en Marte, que ya muchos meses ya en Marte explorando el territorio. Está en una región que se llama Witch Hazel Hill, que es una colina que está por allí,
y está ubicada en uno de los extremos de Syrtis Major, que lo que hayáis visto Marte, Syrtis Major es una región que se ve muy bien porque parece una forma de V, ¿no? Vamos a ver en un detalle cuál es su localización. Este es el cráter, ¿cómo era? Yale, me parece que, no me acuerdo el nombre del cráter, lo pongo, no, Jacero, me parece que es Jacero, este es el cráter Jacero. La sonda está por aquí. Esto es una recreación, más o menos, de lo que se cree que ocurrió en ese cráter hace millones de años, ¿vale? Que había agua líquida, vamos, por todas las pruebas geológicas que hay, se cree que esto es cierto, que esta representación es cierta. Y la sonda Perseverance está por aquí, aterrizó por aquí y está subiendo aquí, está llegando aquí a la zona de la costa. Ahora lo veremos con más detalle donde está este cráter Jacero, que este de aquí. Veis, esto es una imagen ahora real con 10 kilómetros y estáis viendo, aterrizó la sonda más o menos por aquí y está llegándose el recorrido que ha hecho el rover, ahora lo veremos con otras imágenes, más o menos por aquí, ¿vale? Y esto es lo que veía antes, el meandro de río que llegaba aquí, que llenaba todo el cráter y el agua salía, se supone que por aquí, por este otro meandro, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un vídeo donde podemos ver dónde esto es Syrtis Major. Esto gracias al programa Esri, que lo tienen puesto de manera gratuita en internet. Yo estoy haciendo un zoom para que veáis exactamente dónde aterrizó la Perseverance en 2021, decía unos meses, vamos, ya unos cuantos años. Y para que veáis, para que localicéis en vuestra mente cómo es el cráter este de Jacero y dónde está exactamente la Perseverance, ¿no? Dónde aterrizó. Ya lo estáis viendo aquí, cómo se ve mejor el meandro por aquí, ahora creo que se ve la imagen un poco mejor. Ahí va, cambian la imagen. Y bueno, y aquí exactamente donde aterrizó. Y en este punto, ¿vale? Os lo pongo otra vez así un poquito más resumido para que os hagáis una idea y sepáis de dónde está hablando. Esto es la región de Syrtis Major, esta parte de aquí, que se ve muy bien en los telescopios cuando Marte está en oposición, es una de las regiones que mejor se ve, ¿vale? Por eso, porque tiene una forma muy característica así en forma de V. Y el Perseverance aterrizó aquí y ha empezado a dar su paseíto por ahí, recolectando muestras por distintos sitios. Esta se supone que el Perseverance era el que iba dejando como una especie de caquitas, que eran como una piececilla donde iban dejando cada una de las muestras que iba tomando. Los puntos no lo he puesto porque también en la página web de la NASA aparece todo, ¿no? Pero he puesto los puntos amarillos que son el helicóptero este que llevaba, el dron que llevaba, que se hizo una serie de pruebas, fue todo un éxito. Pues cada uno de los sitios donde fue aterrizando, ¿no? Que ahí lo veis. Y donde está el rover ahora mismo. El rover ha hecho todo este recorrido, que es increíble, lleva 1472 soles, un sol es un día marciano, y está acercándose, por lo que os decía, ¿no? A la costa de Jacero. Y ahí, en esa costa de Jacero, pues se ha encontrado esto. Y la noticia es que esta piedra, que no es una piedra, o sea, es una piedra extraña por el sitio donde está, ¿vale? Porque la piedra, como veis, tiene muchas esférulas, se ven perfectamente las bolitas que tiene cada uno de ellas, aquí se ve en un zoom un poquito mayor, y normalmente eso hay varias explicaciones de por qué se pueden formar ese tipo de esférulas en una piedra, bien por el enfriamiento de lava, o por el impacto de un meteorito que funde la roca y luego se congela muy rápido así, o por evaporación de agua. Pero nos explica que esa roca, en concreto, que hay explicación, o sea, no es que sea una roca que no se ha visto en ningún sitio y extraña, no es eso. Es una roca que puede ser común, lo que no es común es en la región en la que está, ¿vale? Hasta que no llegue, porque esto lo ha visto Perseverance desde lejos, hasta que Perseverance no llegue a esta roca, la analice y empiece a probarla, no tendremos más información, ¿no? Hay que seguir investigando, como pongo ahí, pero bueno, es una de las noticias. Entonces, ¿qué pensamos de esto, no? Pues que incluso cuando parece que tenemos todas las respuestas, que se conocía tanto del planeta Marte y demás, pues siempre ahí aparece algo misterioso que tenemos que descubrir, tenemos que investigar, ¿no? Que el pasado de Marte también sigue siendo un misterio para nosotros, ¿no? O sea, el hecho de tener allí rovers como el Perseverance, o incluso más complejo, nos aporta muchísima información para conocer cómo fue la historia del sistema solar, y que, pues, lo que os decía, ¿no? Fijaros lo valioso que podría ser a lo mejor traer una muestra de esa roca a la Tierra. Pues eso ya no se va a dar. Hasta hace una semana, unos meses, era posible, ya no. La última, bueno, no la última, la penúltima, la última que tenía antes que saliera la noticia de hace una semana, es esta de una autopsia que ha hecho el James Webb de un suceso que ocurrió hace ya 5 años, ¿no? Que fue el SLRN 2020. En el año 2020 se detectó por parte de un instrumento, el ZTF en el Palomar en el observatorio Palomar de Caltech, una nova, una estrella que subía de brillo de pronto, ¿no? Y entonces se analizó que la fuente de luz, las distintas, en infrarrojo, cómo estaba el distinto material que había alrededor de la estrella, y lo que se
se dedujo, era que una estrella que estaba en fase de gigante roja tenía un planeta orbitando alrededor, como tantísimos exoplanetas que nosotros estamos detectando los seres humanos, que tienen periodos orbitales muy cortitos, de 33 días, una semana, y al ir creciendo la estrella, engulló al planeta y se lo tragó. Y cuando se tragó el planeta, hizo ese fogonazo que se detectó como esa supernova, ¿no? Eso era lo que se pensaba que había ocurrido. Pero recientemente, hará cosa de eso, de hace un mes o por ahí, ha salido el paper que lo explica, con observaciones de James Webb, que permite tener observaciones más detalladas de la zona alrededor de la estrella. Lo que se cree que en realidad ocurrió no es que la estrella se estuviera expandiendo y se tragara al planeta, sino que el planeta, al girar en su giro alrededor de la estrella, estaba ya tan cerca de la estrella que va teniendo un efecto de rozamiento, porque la estrella le va arrancando parte de la atmósfera, y terminó cayendo dentro del planeta. Entonces hemos detectado, o se ha detectado por primera vez lo que es un planeta, precipitándose dentro de su estrella, y eso es lo que hizo que aumentara 100 veces el brillo de la estrella, ¿no? Como ponía por ahí. Bueno, ¿y por qué es importante? Bueno, pues porque es la primera vez que esto se descubre, y que el hecho es que, bueno, es algo que sabemos que le va a ocurrir a muchísimos planetas, como os decía, sobre todo la mayoría de los exoplanetas que estamos detectando, estamos un poco sesgados, ¿vale? Por el instrumento que estamos utilizando. El instrumento que se ha utilizado hasta ahora ha sido el Kepler, y el Kepler lo que se basaba, un telescopio Kepler en el espacio, se llamaba Kepler, que estaba en el espacio, y lo que observaba era detectaba exoplanetas por el método del tránsito, es decir, que el exoplaneta tenía que pasar por delante de la estrella. Entonces, para que un exoplaneta pase por delante de la estrella y se detecte, pues si tiene que tener un periodo corto de paso, con lo que tiene que estar cerca de la estrella, y tiene que ser grande, con lo que entonces normalmente suelen ser lo que llamamos Júpiter caliente, o sea, planetas del tamaño de Júpiter y demás, que están muy calientes, a 700 grados, 1400 grados, porque están muy cerca de su estrella, y todos esos planetas probablemente le ocurre lo mismo que ocurre a este planeta, que terminen cayendo y siendo consumidos por su estrella, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es algo que en el futuro van a pasar con muchos de esos planetas que estamos viendo, y además es importante porque ha sido gracias al James Webb, ¿no? Lo que explica, o lo que refuerza el hecho de tener el telescopio tan complejo. Sabéis lo complejo que fue poner James Webb, los retrasos que tuvo y demás, pero lo que nos permite descubrir, ¿no? Un exoplaneta siendo devorado, cayendo a una estrella a no sé cuántos años luz de nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo relevante de esto? Pues también que como muchas veces pues, pensamos, vemos que la ciencia nos demuestra que nunca podemos dar nada por sentados. Al principio se ha tenido una teoría y luego se ha tenido otra. Eso explica muy bien cómo funciona la ciencia. La ciencia funciona no creyéndose a pie juntilla lo que dice un científico, sino poniéndolo en cuestión. O sea, la ciencia nunca da por hecho todo lo que descubre, sino todo lo contrario, quiere rebatir lo que descubre. Y efectivamente, gracias a eso, otros científicos desautorizan de alguna manera a los primeros científicos, mostrando cuál era realmente el hecho que hubo detrás, ¿no? Eso es lo que nos hace avanzar. En el error es donde el ser humano aprende. El ser humano no aprende cuando él ya sabe hacer las cosas, sino cuando se equivoca, aprende y entonces lo hace correctamente, ¿no? Y bueno, que la herramienta de James Webb es una herramienta increíble. Y por último, el tema de la vida en el planeta este de K2-18b, que ha salido una noticia de hace un par de semanas. Parece que la noticia se había inflamado mucho, pero yo creo que se me inflamaba más todavía. Cuando vi la noticia y coloqué la de esto, pensaba que aquí íbamos a estar todo el mundo hablando de la vida en el K2-18b, pero luego al final parece que la gente se ha contenido, afortunadamente, porque hay que contenerse. Entonces, la noticia ha sido que en realidad se ha detectado dimetil de sulfuro o dimetil de disulfuro en un planeta que se llama K2-18b a 3 sigmas, ¿vale? Que es a una confianza del 99,7%. Vale. ¿Por qué esta noticia es importante? Porque se considera que el DMS o el DMDDS puede ser un biomarcador, es decir, algo que indica de que hay vida en ese planeta. El K2-18 es una estrella enana, además que está a 124 años luz de la Tierra, o sea, está bastante lejos, pero su temperatura, que baja porque es una enana roja, indica que esa temperatura que tiene puede emitir llamaradas, y bueno, en fin, eso puede hacer que el planeta a lo mejor pueda ser... no tendría por qué tener vida, puede ser en un momento tener una llamada de esa, acabar con la vida en el planeta, pero bueno. El sistema planetario además de esta estrella, de K2-18, está compuesto a día de hoy, que sepamos, por 2 exoplanetas, ¿vale?
Uno que es el K2-18b, que se descubrió en el año 2015 con el método del tránsito, pasando por delante de la estrella, y otro que es el K2-18c, que está está más al interior de la estrella, pero ha sido detectado en 2017 por el HARPS y Cármenes, ¿no? que además Cármenes es un instrumento que se ha hecho aquí en España, por eso tiene ese nombre y está en Granada. Entonces eso ayudó a detectar ese segundo exoplaneta. Aquí veis dónde están los dos exoplanetas. Este es el planeta en el que se supone que se ha detectado vida. Esta es su estrella, ¿vale? Y este es el otro planeta, el K2-18c. Y en esta gráfica lo que veis es que desde esta zona hasta esta zona de aquí es lo que somos la zona de habitabilidad de la estrella. Es decir, si un planeta estuviera entre estas dos zonas, la temperatura, la radiación que recibiría de su estrella es tal que la temperatura del planeta permite que haya agua líquida. Y esta línea verde sería la órbita que tendría que tener un planeta para recibir la misma radiación que recibe la Tierra en el sistema solar. Y justo al lado de esta órbita es donde está K2-18b, o sea que uno podría decir, ostras, pues además un planeta que está recibiendo la misma radiación que la Tierra, ¿no? Cada vez lo hace todo como más interesante. Está en la zona de habitabilidad, tiene agua líquida, detectamos un biomarcador en una órbita que está muy parecida a la de la Tierra. Aquí os pongo lo que se cree que es una representación un poco de ese exoplaneta, ¿vale? Con la enana roja, como veis ahí detrás, el exoplaneta por aquí, y los datos del exoplaneta. Si os fijáis, el exoplaneta, aquí lo compara con los distintos planetas en el sistema solar para que os hagáis un poco una idea, y tiene lo que más se parece es a Urano-Neptuno. Tiene casi el 60% de la masa de Neptuno o de Urano o el 50% de la masa de Neptuno. Y el tamaño también es muy parecido al de Urano y Neptuno. La densidad es más parecida a la de Marte, la distancia es mucho, porque las enanas rojas emiten muy poca, o sea, dan muy poco brillo, por eso tiene que estar, para que esté a una distancia donde permita, el planeta esté congelado, tiene que estar muy cerca, o sea que es el 40% de la órbita de Mercurio, o sea, se parecería mucho más a Mercurio en esa característica, y respecto a la temperatura, pues sería muy similar a la de la Tierra, por la posición en la que está. ¿Por qué esto es importante? Porque si es un mini Urano o mini Neptuno, como parece que es, por el tamaño y por la masa, quizás no es una supertierra, como también se ha comentado por ahí, es decir, no tiene suelo sólido, ¿vale? Lo que puede tener es un mar debajo, que sea todo el planeta, pero lo podríamos atravesar de un extremo a otro sin llegar a pisar tierra, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os pongo los datos del planeta, lo que os he dicho un poco, el periodo de rotación son de 33 días, el planeta se piensa que es un planeta, por los datos que os estaba diciendo, Icéano, que es un nuevo tipo de planeta que se propuso hace no sé, un año por ahí, o un par de años, que es un planeta en el que tiene una atmósfera rica en hidrógeno, no como la nuestra, que es en nitrógeno, con oxígeno, que es lo que nos permite respirar, y dióxido de carbono y demás, pero sobre todo nitrógeno. La atmósfera de este planeta sería de hidrógeno, y luego, que eso se vio al detectar metano y dióxido de carbono, y luego un océano de agua debajo de esta atmósfera, ¿no? Pero debajo de ese océano no hay tierra, ¿vale? No os imagináis un planeta con un sitio donde es que no habría tierra. Por eso sería más bien un subneptuno que una supertierra. Y luego, la noticia es importante y ha saltado porque resulta que el DMS y el DMDS, bueno, aquí lo que pongo, que precisamente por lo que hay que tener un poco de precaución, aunque esa molécula genera la vida, también es cierto de que no tiene por qué generar la vida, podemos detectarla sin que se genere vida. Y luego, para que un descubrimiento científico se considere como tal, la ciencia exige mucho más que 3 sigmas, exige al menos 6 sigmas, no sé si son 6 o 5, o sea, exige toda esta probabilidad de que sea un descubrimiento cierto y no algo debido al azar, ¿vale? El 99,99966%. Y para obtener este porcentaje de confianza, lo que hace falta es tener más mediciones. Y para tener más mediciones, bueno, pues compongo ahí, con suerte en 2 años tendremos esas más mediciones, porque hace falta que otra vez de nuevo el James Webb vuelva a observar ese planeta, y eso no es tan sencillo, porque el James Webb tiene una cola de gente que le ha pedido para observar y demás, y encima el tránsito, bueno, pues no coincide siempre cuando está mirando por ahí, ¿no? Porque es importante, obviamente, pues ya lo sabemos, ¿no? Porque por el tema de detección de vida sería un descubrimiento increíble, el hecho de que además se detecte vida en estrellas rojas sería increíble, porque las enanas rojas son muy, muy longevas, de hecho todavía no hay ninguna enana roja que haya muerto, en lo que lleva de existencia el universo, y además son muy, muy comunes, el 70% de todas las estrellas que hay en la galaxia son enanas rojas,
si en una hubiera vida, pues imaginaos la cantidad de vida que podría haber en todos sitios, ¿no? Entonces, sería una noticia súper importante. Y luego, el hecho de que podamos medir la atmósfera de un planeta a 124 años luz de nosotros, a 140 años luz de nosotros, y que pase por delante de la estrella, ¿no? Eso es impresionante lo que nuestra tecnología permite a día de hoy. ¿Pero qué es lo que pensamos realmente? Pues aquí pongo una frase muy famosa de Carl Sagan que decía: afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, y este no es el caso, es todo lo contrario. Las evidencias no son para nada extraordinarias, son evidencias cogidas con alfileres. Lo que pasa es que estamos deseando detectar vida. El ser humano, yo creo que está deseando decir: no estamos solo en el universo es enorme, alguien tiene que estar ahí fuera, y por eso es por lo que todas estas noticias pues cogen mucho eco. Pero yo sería muy precavido, de hecho es lo que ha pasado un par de semanas y la cosa se ha desinflado un poco, nadie está hablando de esto, creo yo, y probablemente sea que no haya vida, y además incluso se puede llegar a poner en duda de esa descripción que hice yo del planeta, de que tuviera una atmósfera y que todo un océano, sea falsa. O sea, si se hacen simulaciones con planetas en lo que son una roca inmensa con un océano de lava, y prácticamente casi con una atmósfera muy densa, pero sin hidrógeno y nada, pues dan también las trazas que se han detectado. O sea que podría ser posible que el K218b de este planeta no sea ni siquiera un océano, sino que sea un planeta rocoso con un mar de lava que impediría la vida, ¿no? Y ya está, creo que hasta ahí he llegado. Muchísimas gracias y disculpad si me extendí mucho, ¿no? Ah, bueno, ¿alguna pregunta? Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa de... Sí. Claro, el hecho del océano está totalmente rodeado de agua y sí, sería tierra. Eso es, sí, con ese en concreto, o sea, no todos los planetas y océanos tienen por qué ser así, pero este con esa densidad y con ese volumen, lo que apunta es eso, que sea un planeta sin tener una masa rocosa en el interior. Eso significa que dentro del planeta sigue siendo agua. Claro, o sea, tú entrarías dentro del planeta y entrarías dentro del planeta en un océano, con distintas densidades, el océano más de esto, pero nunca llegarías a una zona donde fuese rocosa. Eso le pasaba a Saturno, tú lo puedes atravesar perfectamente de cabo a rabo y no hay parte sólida, no hay núcleo. Hay núcleo más fundido, con más presión y todas cosas, pero la densidad que tiene el planeta es tan pequeña, no tiene metales pesados en una proporción tan grande que permita tener en el núcleo una parte sólida. ¿Pero sería todo agua o sería otro tipo de sustancia que no sea agua? Sí, puede ser otra sustancia que no sean agua. O sea, se cree que los planetas océanos, esto por las mediciones que se toman de la atmósfera, porque son mediciones que se toman en la atmósfera, por la densidad que tienen y estas cosas, pues dice, ostras, para que esto se hacen simulaciones y se piensa que puede ser, pero obviamente también puede ser interiormente, pues puede tener otras capas de líquidos, de otros tipos, de otros fluidos, claro, que pueden ser más densos y estas cosas, o metano o alguna cosa de esta, ¿no? Como por ejemplo pasa en Titán también, que hay mares de metano y demás, pero no tiene por qué ser solamente agua. Pero sí que se piensa que los planetas estos océanos pues tienen una gran cantidad de agua. También es verdad que es que el agua es la molécula de las más comunes en el universo, por eso lo detectamos en todos lados. El agua se detecta en el Sol. Si ponemos un cronógrafo mirando al Sol y miramos a ver qué moléculas hay en la atmósfera del Sol, aparece agua. Y digo, ¿cómo va a haber agua en el Sol si el Sol está a una temperatura brutal y todas cosas? Bueno, porque es que va muy rápida, están agua en estado gaseoso, obviamente, pero hay agua allí. Porque el hidrógeno y el oxígeno, que el hidrógeno es súper común en el universo, vamos, el universo se originó solamente con hidrógeno, con trazas también de litio y helio, pero el 99% era hidrógeno, y con un poquito que te encuentres con un oxígeno por ahí, ¡plop!, ya monta una molécula de agua. Entonces, agua hay muchísima en el universo. Eso es muy normal, sí. Y una pregunta sobre el otro tema que has hablado de la NASA. ¿Lo creo que? Sobre la NASA, lo que has hablado de que hay en el presupuesto, ¿eso no puede también llevar a más oportunidades de otras agencias como la europea? ¿O tú qué opinas sobre ese tema? La europea especialmente, o sea, si nosotros fuéramos un poco más independientes, sí. O sea, lo que nos ha pasado es que nosotros los europeos no hemos atado mucho a la NASA. Hemos estado muchas veces como a disposición de lo que también tiene sentido, ¿no? O sea, si hay un país que está invirtiendo cantidades ingentes de dinero en avanzar y va por delante tuya, pues tú te sumas a él y entonces, pues, es como el pelotón, ¿no? Si vas detrás del que va más rápido, pues tú también vas más rápido, ¿no? Pues algo así. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que nosotros no hemos tenido un proyecto, la ESA no tiene, aunque tiene proyectos propios, pero casi siempre han en colaboración con la NASA.
Entonces le afecta mucho, no tenemos convenio, por ejemplo, tanto con la Agencia Espacial China, ni utilizamos tampoco tanto con ellos. Ahora para eso tendríamos que un poco acercarnos a lo mejor más a los chinos y de esto. Obviamente siempre es una oportunidad para otros países, pues eso, de ahora ponerse encima, porque al final los humanos también nos movemos mucho por política, vamos, todo esto es política. Y tú presentarte como el referente de la humanidad en el mundo científico, pues es como una carta de presentación que todos los países les gustaría presentar, y ser un referente en eso, ¿no? Porque es algo como que, pues eso, el país que todo el mundo miramos y admiramos y queremos parecernos a ellos, ¿no? Entonces no va a ser una oportunidad que yo creo que los otros países dejen pasar. Pero Europa, no lo sé. Lamentablemente con Europa nos ha ocurrido un poco eso, que no sé. Y sobre España, sobre la Agencia Española del Espacio, que está aquí además en Sevilla, que sí, yo creo que son oportunidades también. Sí. O sea, esto es todo lo mismo. O sea, en realidad nos ha ocurrido un poco también ahora con el tema del armamento, ¿no? Yo sin meterme en sitios donde no conozco mucho, pero Europa ha decidido, como decía, no podemos depender tanto de Estados Unidos, tenemos que gastar mucho más en armamento. Entonces siempre implica eso, o sea, para que esa oportunidad se dé, que se abre, o sea, cuando alguien cierra una puerta, pues abre una ventana, ¿no? Se dice siempre, pues, ¿cómo puedes abrir una ventana? Pues aportando más dinero en investigación espacial en Europa y de manera que nos seamos ahora más punteros nosotros y nosotros mismos nos obliguemos, pero hay que tener la voluntad política. Entonces, eso es lo que no sé si habrá. Es más posible que otros países que sí que tengan esa competencia, porque como los europeos éramos como más aliados de los estadounidenses y vamos un poco más, no compitiendo con ellos, sino apoyándolos, si ellos se vienen abajo, nosotros nos venimos también un poco abajo. Yo no creo que coja Europa la oportunidad, no sé, yo me equivoco, y ahora coge Europa la oportunidad y dice, vamos a invertir en astronomía muchísimo, pero creo que no. ¿Alguna pregunta más? Siguiendo el hilo con lo de la NASA, ¿se sabe si aparte de recortar el presupuesto van a dejar de compartir información con el resto? A ver, ahí está, es una muy buena pregunta, porque eso no es solamente la NASA, es en general la administración Trump, como sabéis, lo que se está poniendo encima de la mesa parece que la estrategia que está utilizando que son muy feroces negociadores. Entonces, para conseguir sus objetivos, pues utilizan todas las herramientas que tienen a su alrededor para poder presionar a los restos de países. Entonces eso podría ser, por ejemplo, con el tema de los satélites de GPS y con todas estas cosas, siempre el restringir, o incluso con todo el tema de inteligencia artificial que ahora está haciendo Estados Unidos, pues ChatGPT y todas cosas, y decir, bueno, por la parte os dejo de dar servicio en una serie, o fuerzo a mis empresas de que sea más complicado que os dé servicio al resto del mundo porque me peleo contigo, lo que sea, ¿no? Esa amenaza está ahí, pero es una amenaza, no es algo, o sea, lo de la NASA es un recorte real y ya está puesto en el otro. Lo otro es algo que sí, que obviamente con esta administración no se sabe qué es lo que puede ocurrir, y es una de las herramientas que tienen, y efectivamente es algo que pueden... Pero también es verdad que en el mundo de la ciencia, los recortes esos pegas un tiro en el pie, yo así es como lo veo. Y dejar de compartir en el mundo de la ciencia también pegas un tiro en el pie, porque como es lo que pasa, o sea, los científicos lo que están deseando es confrontar lo que ellos aprenden o lo que ellos deducen con otros científicos, que se los rebatan y que ellos puedan rebatírselo a su vez, y entonces en ese debate es donde vas creciendo. Si dejas de compartir datos, si dejas de... te aíslas, eso es, y no avanzas, ¿sabes? Entonces tú te vas a creer tu verdad, te vas a quedar con eso y no vas a conseguir avanzar. O sea, como avanzamos en la humanidad y como avanza la ciencia es equivocándonos, ¿vale? O sea, y para equivocarte tienes que enfrentarte con alguien. Si tú estás convencido de que lo que tuyo es correcto y esta cosa, tú contigo mismo no discutes, ¿no? Entonces, vamos, yo lo veo improbable, pero obviamente con esta administración no se sabe, porque es que... Pero yo quería, hay una afirmación, lo del que el Perseverance en el cráter pie cero, no es una casualidad, sino que es uno de los sitios donde con más probabilidad podría haber vida, porque es una zona como de desembocadura de río, donde pudo haber agua en algún momento y allí especialmente se está buscando. Es decir, el desprecio de esas muestras que ha cogido el Perseverance y haciendo su barriga, aquí tenemos un experto en Perseverance, es que los análisis preliminares pues se han quedado muy rudimentarios y esas muestras al no llegar, pues nunca podremos saber si ha habido vida, si hay vida o si se reúnen las condiciones para que haya vida. Desprecio absoluto. La otra cosa que estoy seguro de que también
quizá no hace falta ni que la conteste, es que tanto la misión Artemisa como la misión de llegada a Marte de astronautas van a quedar también relegadas. Bueno, ahí no sé, porque es que ahí hay también intereses particulares. Es que el hecho de llegar a Marte es una cabezonería también de uno de los que están de Elon Musk, vamos, que en la administración Trump es uno de los consejeros, no es político, Elon Musk no es político, pero sí que es bueno, tampoco su mano derecha, pero que es un consejero importante dentro de la administración Trump. Y obviamente también tiene interés en que se desarrolle su empresa, la empresa SpaceX. El hecho de que ahora empiecen a llegarle muchísimo dinero por parte de la sector pública para llegar, o sea, de la administración del presupuesto público de la NASA, para llegar a Marte, pues puede ser algo que despegue a la empresa SpaceX, que ya es una pedazo de empresa, que SpaceX es una empresa increíble, pero que le va a ayudar mucho más y encima los objetivos de Elon Musk. Entonces, lo mismo, eso no sigue para adelante, claro. El tiempo va, o sea, esto pasó aunque pasó en muy poco tiempo, en cuestión de días, fue cuando se produjo la explosión, sí que se mantuvo durante meses, el brillo de la nova, ¿vale? O sea, lo que nosotros vimos, lo que se detectó fue que en un momento determinado, de casi de la noche a la mañana, la estrella empezó a brillar más. Entonces el proceso de consumición de fagocitación, cuando entró realmente y se quemó el planeta y empezó a hinchar la estrella y empezó a brillar, eso fue muy rápido, fue cuestión de horas. Lo que pasa es que ahora ese proceso de consumo del planeta, de comérselo y otra cosa, eso duró meses, ¿vale? Por eso la estrella siguió brillando durante meses y luego otra vez se disminuyó el brillo. Gracias. Nada.